Saben, hay un proceso importante en el Senado de la República que hoy estamos prácticamente llegando a su culminación. Me refiero al proceso que iniciamos desde la discusión de la reforma constitucional para dotarnos de una sola ley en esta materia en todo el país, y hoy precisamente estamos trabajando hacia el dictamen de la ley general, la ley única, que tendrá que imperar tanto en el ámbito local como a nivel federal. Es importante señalar que la desaparición forzada de personas es una materia de una gran discusión en el mundo. Los países la resuelven de manera indistinta. Yo quiero destacar el proceso que desde el ámbito interamericano se ha iniciado, a diferencia de otros países que incluso todavía siguen configurando la discusión si la desaparición forzada también tiene que estar contextualizada como un crimen internacional. En lo que la Corte Penal Internacional no se pone de acuerdo en este sentido, nosotros en el continente americano, y a partir de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a partir, también tengo que decirlo, de la Convención Interamericana en la materia, hemos dado avances trascendentales que es importante subrayar. En primer lugar, la definición de que estamos frente a una violación flagrante a los derechos humanos, de que es necesario recordar el mandato que tenemos como estados integrantes de la Organización de Estados Americanos y de las distintas convenciones que hemos aprobado, de nuestra obligación de tomar todos estos estándares internacionales para que podamos tener una ley efectiva que pueda resolver un problema muy grave en el país. Cuando hemos estado platicando con ustedes y cada una de las situaciones particulares y personales que han vivido desde tiempo atrás, años atrás, siempre nos preguntamos cómo fue posible que esto haya pasado en nuestro país. Pero no terminamos de aprender. Pareciera que el país se da cuenta de que tenemos un grave problema a partir de la situación del 26-27 de septiembre del año pasado en Iguala y Cocula, con los estudiantes de Ayotzinapa, esta desaparición de estos 43 jóvenes estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, cuando ustedes tenían años, unos más, unos un poco menos, años batallando en las peores dificultades, tocando puertas para ser escuchados en su exigencia de búsqueda, de su exigencia de la verdad, de su exigencia de justicia. Pero no acabamos de aprender. México salió a la luz pública internacional con el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se salen todos estos casos y finalmente al inicio del gobierno del presidente Peña Nieto, oficialmente se nos informa que alrededor de 27,000 personas desaparecidas en el país, y era algo verdaderamente increíble que pudiésemos llegar a una situación prácticamente como la que vivieron otros países, situación de guerra, y nosotros en una situación de paz. Pero no acabamos de aprender. El recordar lo que acaba de pasar con estos otros chicos, estos 5 jóvenes en Veracruz, con el mismo modus operandi de la caracterización de lo que es la desaparición forzada perpetrada por agentes del Estado, es verdaderamente inadmisible. De tal manera que hoy estamos obligados y obligadas a trabajar rápido para tener una buena ley. En eso estamos comprometidas y comprometidos todas y todos, los grupos parlamentarios, todos del Senado de la República. Hemos antepuesto nuestros intereses particulares, partidarios, de todo tipo, políticos, para estar unidos en lograr dotar al país de una ley única que pueda comenzar a poner orden
donde tenemos desorden, para la búsqueda, protocolos únicos de implementación de la búsqueda y de la investigación, las mismas unidades de búsqueda trabajando bajo un mismo concepto y, por supuesto, atendiendo todo lo que ustedes nos han mencionado. Quiero recordar para terminar, porque necesitamos escucharles a ustedes, lo que Santiago Corcuera ha escrito en uno de sus múltiples ensayos respecto a los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas, lo que él decía. Dice, el primer elemento constitutivo del delito de desaparición forzada de personas es la privación de libertad de la víctima. Es la privación de la libertad de la víctima, cualquiera que fuera su forma. O sea, ahí es hay que tenerlo clarísimo. Es decir, la privación de libertad puede inicialmente haber sido una detención o arresto legal, pero cuando es seguida la falta de información o de la negativa a desaparecer dicha privación de libertad o de informar dicho paradero de las personas, cuando comienza propiamente a perpetrarse el crimen de desaparición forzada y desde luego aquella privación de libertad que pudiera haber sido legal se convierte automáticamente en ilegal en la medida en que tiene como consecuencia impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes tanto para la víctima directa de la desaparición, la persona privada de libertad, como para sus familiares. La propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyen: las desapariciones violan en general el derecho a llevar una vida de familia, así como diversos derechos de carácter económico, social y cultural, como el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a la educación. Ya no sigo más. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos ustedes, familiares de personas desaparecidas en la zona centro del país. Muchas gracias por su atención. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la voz la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado. Muy buenos días, señoras y señores. Buenos días, senadores. Nos encontramos reunidos en audiencia pública en un ejercicio democrático del Senado de la República que pretende construir un espacio entre familiares de personas desaparecidas, los senadores que integramos las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Para todos nosotros, representa un compromiso social del Senado con la finalidad de escucharlos y de manera conjunta poder desarrollar una discusión más informada y completa posible respecto de este problema que padecemos. En este sentido, escuchar sus aportaciones ayudarán a construir un instrumento normativo que en su aplicación sirva para erradicar esta práctica delictiva, se sancione a quienes la cometen y a su vez se garanticen los derechos de todas las personas involucradas en el proceso. Debo mencionar que antecede a esta audiencia pública la que se realizó en el estado de Tabasco, de la cual me permitiré relatar de manera enunciativa algunos asuntos relevantes que ahí fueron planteados por quienes asistieron a la audiencia. Es lo siguiente: establecer y activar el mecanismo de búsqueda desde el momento en que se da a conocer a la autoridad la desaparición de una persona. 2, generar un mecanismo de coordinación entre todas las instituciones del Estado en los 3 órdenes de gobierno para lograr la identificación de las personas. 3, la capacitación para la búsqueda forense. 4, la creación de una unidad especializada en este contexto. 5, la unidad de fuerza de tarea de agentes policiales a efecto de hacer labor de búsqueda de campo. 6, crear un registro de personas desaparecidas mediante elementos de clasificación por contexto. 7, sistema de alertas. 8,
organismos ciudadanos de evaluación coercitivos y con capacidad de emitir recomendaciones vinculantes. Adicionalmente, hemos de destacar que de las consultas regionales en las cuales se contó con la participación de más de 70 organizaciones de familiares de personas desaparecidas y de la sociedad civil de 23 estados de la República y 4 países convocados por el Gobierno de la República y de las cuales se redactó el documento Elementos Esenciales para la elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas en México y que por supuesto estamos tomando en cuenta en este proceso de dictaminación. Como Senado de la República, hacemos propio en nuestro ámbito de representación un tema que nos lastima e indigna y nos duele a toda la sociedad mexicana. Nuestra solidaridad a cada uno de ustedes y nuestro compromiso de trabajar unidos por lograr una sociedad más justa. Este paso tan esencial de ser receptivos y escuchar a las familias que han sufrido de este flagelo, lo estamos haciendo con la convicción de los principios del Parlamento abierto. La audiencia deberá desarrollarse en un ambiente de apertura y diálogo sin censura, con sensibilidad de quienes formamos parte del Senado de la República y con la convicción de que es así como mejor se puede elaborar la legislación en materia de desaparición de personas. Por nuestra parte, existe y asumimos el compromiso de crear soluciones efectivas que eviten este tipo de crímenes de lesa humanidad que tanto dañan y merman el tejido social. Actualmente existen diversas iniciativas turnadas a las comisiones de esta Cámara en materia de prevención y sanción del delito de desaparición forzada. Como ustedes saben, el titular del Poder Ejecutivo envió con fecha del 10 de diciembre del año pasado un proyecto legislativo en este rubro. Asimismo, diversos senadores de los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del Partido Verde, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo hemos presentado 4 iniciativas en las cuales se establecen por lo menos los siguientes contenidos: investigación, como lo señalaron los presidentes que me antecedieron, tipo penal, sanciones, sistema de búsqueda, registro, derecho de las víctimas y declaración de ausencia por desaparición. Debo destacar que el compromiso de implementar un sistema nacional de búsqueda de personas, el cual fomentará la colaboración de las distintas instancias gubernamentales de los órdenes de gobierno, los familiares y organizaciones de la sociedad civil para la localización de las personas desaparecidas. Por otra parte, la creación de un Consejo Nacional Ciudadano, el cual fungirá como un órgano de consulta en materia de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. Adicionalmente, se crean unidades especializadas, las cuales estarán adscritas a la Procuraduría General de la República, por lo que respecta al ámbito federal, en tanto que las entidades federativas estarán adscritas a las fiscalías o procuradurías locales. La intención principal de las iniciativas que se están analizando, en ellas se prevé la necesidad de crear un procedimiento especial y expedito para que los familiares de las personas desaparecidas puedan solicitar a la autoridad judicial competente la emisión de una declaración especial de ausencia para el reconocimiento y protección de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como la implementación de medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a sus familiares. En el reconocimiento a las víctimas será necesario garantizar la seguridad no solo de la persona desaparecida o no localizada, sino también la de sus familiares. Reconocer sus derechos a ser reparados conforme a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición en sus dimensiones
individual, colectiva, material y moral. La expedición de esta ley no solo es necesaria, sino también es un caso urgente. Una sociedad como la nuestra no puede avanzar si seguimos padeciendo de hechos como este, y este es nuestro compromiso, legislar de la manera más eficaz para que este crimen vaya disminuyendo. Estoy segura que con lo que escucharemos de su parte nos será esencial para poder hacer una ley que cuente con los elementos que efectivamente prevengan y sancionen la desaparición forzada en nuestro país. Nuestra más amplia solidaridad a cada uno de ustedes por sus familias y por sus seres queridos. Gracias. Gracias, senadora. Daríamos inicio con la intervención de familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, quienes tienen el uso de la palabra hasta por 7 minutos y desean hacerlo desde su lugar o desde la tribuna, desde donde ustedes gusten. Iniciaríamos en primer lugar con Yanahui Paredes del Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México. Bueno, antes que nada, un saludo a todos mis compañeros que hoy estamos encabezando este movimiento de familiares por nuestros desaparecidos, por nuestros familiares desaparecidos, y un saludo a todos los presentes que el día de hoy están aquí para escuchar de nuestra viva voz las peticiones y las exigencias que tenemos de los puntos elementales que debe de tener una ley general en materia de desaparición de personas. Bueno, como lo dijeron, mi nombre es Yanahui Paredes Lachino. Yo soy hija de un defensor de derechos humanos, Francisco Paredes Ruiz, quien fue detenido desaparecido el 26 de septiembre del 2007 en Morelia, Michoacán. Soy parte de un comité que conforma este movimiento, que está integrado de 35 organizaciones de familiares de personas, de familiares que tienen personas desaparecidas y más de 40 organizaciones de derechos humanos en México. Bueno, el día de hoy nosotros estamos aquí. Claro que sí. Bueno, el día de hoy nosotros estamos presentes aquí porque hay una necesidad política que nos lleva a estar aquí en esta reunión proponiendo nuestros puntos elementales que deben de tener una ley general en materia de desaparición de personas. Nosotros creemos que no se puede llevar a cabo una ley sin una consulta desde la experiencia de la búsqueda de los familiares, desde la experiencia de la lucha constante contra las mismas autoridades y con personas que han participado en las desapariciones de nuestros familiares. Bueno, en el caso de nosotros hay muchas fallas jurídicas, muchos vacíos, muchas omisiones por parte de las autoridades para dar con el paradero de nuestros familiares. Nosotros hoy nos encontramos nuevamente con ustedes para hacerles y reiterarles nuestra consigna de que no se puede legislar, no se puede hacer una ley sin las familias. No se puede hacer una ley sin que recaude todas las experiencias desde todos los puntos de la República Mexicana de los familiares. Bueno, nosotros nos hemos encontrado en el estado de Michoacán con mucha negativa por parte de las autoridades para dar con el paradero de nuestros familiares. Hemos sufrido acoso, amenazas, hostigamiento por parte de elementos del Estado, que son los que deberían encargarse de la búsqueda y la localización de nuestros familiares, y además de que ellos mismos han participado en la desaparición de nuestros familiares. Y bueno, en este caso mi padre fue detenido desaparecido por elementos del Estado. A nosotros en un principio no nos aceptaban la denuncia porque tenían que transcurrir 72 horas. Teníamos que esperar las 72 horas y en ese momento, que era el momento más importante para poderlo encontrar y que pudo haber sido el momento clave para poder localizarlo inmediatamente, tuvimos que hacer y emprender nuestra lucha independiente como familiares.
desde recorrer las CEMEFOS, recorrer hospitales, cárceles y todos aquellos lugares que nos dieran indicio de dónde estaba nuestro familiar. Y las autoridades, dentro de ese lapso de las 72 horas, no hicieron nada. Posteriormente, para podernos aceptar una denuncia, nosotros nos tuvimos que trasladar a otro estado, nos tuvimos que venir a la Ciudad de México para que nos pudieran aceptar la denuncia por desaparición forzada de mi padre, porque ahí en el estado de Michoacán habían los pretextos de que no habían elementos suficientes para que nos tomaran la denuncia. Después de ahí viene toda una constante exigencia hacia las autoridades de que nos aceptaran el caso en las diferentes dependencias y además de que reconocieran que las autoridades estaban implicadas en su desaparición. Sufrimos acoso, sufrimos hostigamiento, era un constante ir a las autoridades para que nos dieran el acceso a los expedientes. No nos los daban cuando ellos querían, cuando ellos creían que era pertinente. Era parte de toda esta estrategia de desgaste y de parte de la poca voluntad política que tienen las autoridades. Todas las autoridades fueron informadas de su desaparición, desde el gobernador, presidente municipal, presidente de la República, y nunca hicieron nada. Lo único que hacían era enviar sus elementos para que nos hostigaran y nos estuvieran acosando dentro de la búsqueda de mi padre, pues. Y así como este caso, hemos tenido cientos de casos en el estado de Michoacán, y creo que son los cientos de casos a nivel nacional de mis compañeros del movimiento, en el que no tenemos el acceso a la justicia, tenemos una denegación de justicia, nos encontramos con muchas trabas en la cuestión del marco jurídico político de México para poder lograr o dar con el paradero de nuestros familiares. No hay los requerimientos específicos para que se consignen a los responsables de las desapariciones de nuestros familiares. No hay elementos que existan dentro de todo este sistema jurídico de México que den con el paradero o que digan dónde están nuestros familiares. Y es por ello que nosotros, nuestro papel de las familias, más allá de recibir la atención por parte de las autoridades, hemos recibido una omisión total y una denegación de justicia. Hemos recibido acoso, hostigamiento o simplemente han dejado en el olvido el caso de nuestros familiares. Y no estamos hablando de 1 año, 2 años, estamos hablando que hay una impunidad total desde la década de los 60s y 70s, donde el Estado mexicano tiene una deuda con nosotros en llevar a juicio y encontrar a los desaparecidos de esas décadas, que pudiera ser un inicio para que se diera el acceso a la justicia aquí en México y no se siguieran llevando a cabo las desapariciones aquí en el país. Y bueno, eso sería parte de mi intervención. Creo que nosotros como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México estamos aquí para que ustedes tengan esta voluntad política y nos escuchen y retomen y se sensibilicen y entiendan de que no se puede llevar a cabo la elaboración de una ley sin las familias. No se puede llevar a cabo una elaboración de la ley sin esta experiencia que nosotros tenemos de campo y que sabemos realmente la problemática que existe en el país. Y eso sería todo y pues yo agradezco. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la voz Grace Mahogany Fernández de Fundem. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Pues quiero iniciar agradeciéndoles el espacio, el tiempo que nos están dedicando, porque como bien dijeron, la elaboración de la ley debe de ser para las familias, desde las familias y sobre todo con las familias. De verdad da gusto escuchar que finalmente estamos hablando el mismo idioma, que están con un poco más de elementos de lo que hoy día se necesita.
La realidad es que, pues bueno, mencionaba el senador que son 27,000 desaparecidos reconocidos por el gobierno, pero estamos hablando de que esos son únicamente los que tienen una averiguación previa o un acta circunstanciada. No cuenta que 1 de cada 9 desaparecidos son los que cuentan con uno de esos 2 documentos. No considera los miles de migrantes que ni siquiera sus familias saben si están en tránsito o si están desaparecidos. No cuenta los miles de cadáveres sin nombre que están localizados en fosas clandestinas, en fosas comunes, en los cerezos, en los semefos, perdón. Tampoco cuenta, pues, todas aquellas personas en calidad de desconocidos que llegan a los hospitales, porque pues no hay un registro nacional que lleve un control de esos números. Es parte importante de lo que nosotros como familias estamos pidiendo. Yo estoy aquí como una víctima más. Mi hermano Dan Jeremel desapareció en Torreón, Coahuila, el 19 de diciembre del 2008, padre de 5 hijos, un trabajador común y corriente, como cualquiera de los más de, pues ya no son 27, ¿no? ¿Cuántos nos salen? 300, 400. Bueno, no importa, pues no tenemos el número, no tenemos forma de saber cuántos. Es el número que se quieran imaginar, ¿no? Uno más. Y todos mis compañeros que estamos hoy aquí somos una pequeñísima parte de lo que es el problema en México. Lo que nos preocupa es 6 horas de foro no son suficientes para ver la verdadera problemática por la que tenemos que enfrentarnos las familias día a día. Desde el inicio de la desaparición, que tienen que pasar 48, 72 horas, en otros casos nos ocurrió que un año después nos estaban levantando la averiguación previa. Entonces es una gran cantidad de situaciones diversas y a la vez comunes, porque todas tienen lo mismo: falta de interés por parte de las autoridades, impunidad y corrupción. Parte del interés que tenemos nosotras las familias es dejar claro que esto tiene que cambiar. Nosotros estamos con una expectativa alta por parte de ustedes, justamente porque es hoy cuando hay oportunidad de hacer algo para que esto empiece a cambiar. Como decía el senador, pues en México se empezó a ver el tema de desapariciones a partir de los jóvenes de Ayotzinapa. Comentaba usted, los 5 jóvenes de Veracruz, pero esos no son los más recientes. Los más recientes son los que pasaron ayer, los que pasaron anoche, los que van a pasar el día de mañana, dentro de 2 semanas. Lamentablemente esto no se ha detenido, y hasta que no haya un verdadero sistema de procuración de justicia, no va a parar. Esto no es únicamente algo que fue perpetrado por el Estado, también hay particulares, pero el Estado lo convierte en desaparición forzada al no hacer nada. Se convierten en cómplices de la delincuencia organizada porque no investigan, porque no buscan. Les hemos dicho 1000 veces a los militares: compártanos sus estrategias de búsqueda para que los estados puedan hacer algo. Dice, nosotros no buscamos personas, buscamos criminales. Bueno, por lo menos díganos cómo busca criminales para empezar a buscarlos, porque son los que tienen a nuestros desaparecidos. Entonces, ese tipo de situaciones son los que necesitamos urgentemente: una ley general que sea una herramienta para las familias, porque tampoco es la solución de este problema de seguridad y problema humanitario. No es la solución, sin embargo es una herramienta que tenemos la esperanza de que sea de utilidad. Nosotros el día de hoy decidimos dejar nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra impotencia ante la falta de interés de todos los niveles de gobierno, para venir a compartirles las dolorosas experiencias que hemos tenido a lo largo de este caminar. Como decía mi compañera, no es un tema de hoy, viene desde los 60 y aún no acaba. Es momento de hacer algo. Ustedes tienen la oportunidad de realmente invitarnos.
Escuché, senador, que decía, van a estar las familias con nosotros en el dictamen. Me da gusto escuchar que finalmente, pues bueno, recibimos esa invitación para estar con ustedes, porque sí nos preocupa que al final del dictamen pues vayan a quedar cosas como en la ley de víctimas, que pues lamentablemente no funciona y que sigue sin procurar justicia, verdad y mucho menos búsqueda de nuestros familiares. No queremos una ley así, necesitamos una que al momento de su promulgación se pueda poner en práctica. Si es necesario hacer armonización de otras leyes, eso también se tiene que estar previendo en esta legislatura. No podemos salir con una ley a medias que nos va a dejar exactamente donde estamos. Ya basta de estar esperando que alguien nos haga el favor de buscar a nuestras familias. Es obligación del Estado el encontrarlos y retornarlos a sus familias. Decía, es un problema humanitario. No nada más desapareció una persona, desapareció lo que hace a una sociedad, que es la familia. Hoy en día tenemos personas que crecen sin un padre, sin atención médica, sin acceso a la educación. Todo eso es lo que está en sus manos. Es lo que el día de hoy venimos a pedirles y a hacer énfasis. No vamos a hablar de todo lo que hay que hacer, sino únicamente de los puntos más relevantes, porque el documento que nosotros hicimos con todo esto ya lo tienen en su poder. Les agradecemos nuevamente la oportunidad y el tiempo, y pues aprovechando, queremos que de verdad nos abran su mente y su corazón para lo que van a escuchar, porque este es un problema nacional que ustedes pueden ser la punta de lanza para que termine. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasar al primer panel, que es titulado Búsqueda, hacer nada más el comentario, vale la pena hacerlo en cuanto al tema de la ley de víctimas. Ya estamos trabajando a la par, no quisimos hacer primero desaparición y después víctimas. Estamos ya trabajando la reforma que se tiene que hacer para la ley de víctimas. Hoy, de hecho, en la tarde vamos a tener ya una primera reunión junto con la Cámara de Diputados para poderlo hacer de manera mucho más ágil y que no pase primero en el Senado y después en diputados se atore y todo este procedimiento, sino que verdaderamente lo podamos hacer de manera conjunta y que traten de salir a la par. Nada más queríamos hacer la acotación. Agradecemos su participación y daríamos paso al primer panel, insisto, titulado Búsqueda, donde tenemos a 8 participantes, empezando en primer lugar con Yolanda Morán de Fundem. Buenos días, mi nombre es Patricia López Rodríguez. ¿Sí? Okay. Sí, perdón, es que primero, bueno, está bien. ¿Sí? Sara Patricia Rodríguez López, ¿sí? De Comité de Familiares de Personas de COFADEM. El nombre de mi hijo es Pablo Sánchez López, detenido desaparecido por militares en marzo del 2013 en Morelia, Michoacán. Soy integrante del Comité de Personas Detenidas Desaparecidas, Alzando Voces en México. Cuando se da la desaparición de mi hijo, obviamente yo voy al Ministerio Público a poner la denuncia. Pero ¿qué es lo que dice el Ministerio Público? Espérate, a lo mejor se fue de fiesta o no sé, a lo mejor a qué se dedicaba también, ¿no? Ya criminalizando cuando su deber es recibir la denuncia y hacer una búsqueda inmediata, ya que las primeras 72 horas son las más importantes para poder dar con el paradero de nuestros familiares. Es por eso que no queremos una ley que distinga entre personas no localizadas y personas desaparecidas, para iniciar de manera inmediata con los protocolos de búsqueda.
Queremos más una ley que responda a las necesidades reales para dar con el paradero de nuestros familiares, porque es su deber. Si es criminal o no, que lo traigan, que lo busquen y que lo juzguen, porque su deber es buscar. No tenemos que andar detrás de los autores para que hagan su trabajo, que es su deber hacerlo. Queremos respuesta y obligación, y su obligación es dárnosla, y la exigimos como tal. Nos cansamos, pero jamás daremos paso hacia atrás. Con más fuerzas iremos hacia adelante porque queremos la presencia de nuestros familiares como sea. Nosotros queremos una respuesta de ustedes que sea inmediata, porque vamos hacia las autoridades y siempre nos dan, te echan la bolita y no nos dicen, véate al lado, véate al otro lado. Y no es eso. Nosotros queremos respuesta y no andar tocando puertas, porque queremos que hagan su deber, que es su trabajo. Es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la voz Adriana Baena, de los otros desaparecidos de Iguala. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Buenos días. Adelante. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Adriana Baena, del grupo de los otros desaparecidos de Iguala. Esta mañana yo creo que el objetivo principal es poder plasmarles a ustedes las realidades, las verdades, lo que vivimos nosotros. Ustedes son los que se encargan de escribir papeles, pero esta mañana nosotros les daremos la tinta para sus letras. Esta mañana nosotros les pondremos las realidades en las mesas y ustedes serán los que plasmen, no los supuestos, sino las realidades. Yo represento y vengo en esta ocasión a nombre del grupo de los otros desaparecidos de Iguala. Surgimos después de los 43. Nosotros buscamos a más de 500 desaparecidos que conforman mi grupo. Gente de búsqueda. A mí esta mañana me toca hablar de lo que es búsqueda. A mí esta mañana me toca hablar de protocolos ineficaces. A mí esta mañana me toca hablar de calidad humana que no existe por parte de quien tiene que aplicar los protocolos. A mí esta mañana me toca venir a decirte a ti que no hay material ni tecnología en este momento que sea capaz para poder ubicar un resto, una osamenta. A mí esta mañana me toca venir a decirte que el domingo mi grupo, mi gente, mis hermanos encontraron una fosa. Sí, y hay un resto envuelto en una colchoneta. Sí, y sigue en el cerro. ¿Por qué? Porque sus protocolos no funcionan, porque no hay quien resguarde esos restos, porque lo que hay ahorita no sirve, porque lo que sirve es lo que hoy te voy a venir a decir yo y todos los que estamos aquí, que vivimos día a día, que padecemos día a día y que en esta mañana queremos unirnos con ustedes y decirles ya basta de escribir supuestos en leyes que no van a dar resultado de ninguna manera, porque esa es la realidad. ¿Sabes qué es buscar? Buscar es tener el coraje, el valor, la disposición de subir al cerro, porque subimos al cerro, porque te tienes que subir con un sombrero, con un bule de agua y te tienes que subir con el coraje que no vas a bajar hasta que encuentres una fosa y la dejes marcada. Esa es la realidad. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que los protocolos que existían antes no sirven para nada. ¿Y sabes por qué? Porque se supone que debe de haber autoridad que te dé protección, una autoridad que no es capaz
ni siquiera de acercarse. Cada domingo suben 30, 40, 50 personas. ¿Y sabes cuál es el resguardo que llevamos? 3 agentes. 3 agentes van a ir resguardando a 50 personas. Tu protocolo no funciona. ¿Sabes cuál es nuestra tecnología? No es un georradar, no es nada de eso. Eso no funciona. ¿Sabes cuál es? Una varilla y un marro. Y tener el coraje en el corazón y tener el olfato más sensible para meter una varilla hasta el fondo, sacarla, olerla y saber que hay un resto ahí. Esa es la herramienta con la que se encuentra actualmente. No hay otra cosa. Tus protocolos no funcionan. La calidad humana de la gente que debe de implementar esos protocolos no existe. Hay un corazón de piedra y una insensibilidad para con nosotros brutal. ¿Por qué no se quieren acercar a mí? ¿Sabes por qué? Porque quizás descuarticen a la Adriana como descuartizaron a su esposo hace 5 años. Sí, lo descuartizaron y no sé dónde quedó. Pero gracias a Dios porque Saulo ya no está. ¿Y sabes por qué? Porque si no, yo no estuviera aquí diciéndote cuál es la realidad de Iguala, la realidad de cada estado de mi nación. No estaríamos aquí. Gracias, Señor, porque me quitaste a Saulo, pero pusiste un coraje en mí para venir e unirme a ti, porque ese es el objetivo, venir a ponerte ante las mesas las verdades, para que tú hagas un documento y esos problemas y esas deficiencias realmente se acaben. ¿Sabes cuál es la necesidad? Que los que busquen sean los que somos, como yo, víctimas. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a ser los que vamos a estar hostigando a esos que parecen astronautas. Porque parecen astronautas vestidos de blanco. ¿Y sabes qué hacen en Guerrero? Acostarse bajo un huizache, mientras mi grupo está insistiéndoles que exhumen. Ellos abajo de un huizache, fotos tenemos muchas. ¿Y sabes? Fosas con 7 restos, 7 cuerpos, 7 osamentas, y si yo me volteo, solo sacan 3. Y los demás ahí los dejan. Sus protocolos no sirven. Y eso pasa en Iguala, como pasa en Sinaloa, como pasa en Coahuila, como pasa en Veracruz. Necesitamos hablar tú y yo. Necesitamos que realmente nos escuchen. Necesitamos que lo que hoy te estamos poniendo en la mesa realmente sea lo que se escriba en esa ley. Necesitamos que las primeras horas que son cruciales, realmente se les dé la importancia. La tecnología cada día va en aumento, pero la utilizamos para lo malo y no queremos usarlo para lo bueno. Podemos implementar tantas cosas y hacer que a través de tanta tecnología que va en aumento, de tantas situaciones que están aceleradas tecnológicamente hablando, a mí me hubiesen regresado a mi Saulo antes de las 48 horas y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no queríamos ver una realidad, porque no queríamos abrir los ojos. ¿Sabes? El día de ayer le armamos un plantón al presidente municipal de Iguala. ¿Y sabes por qué? Porque simple y sencillamente querían poner los ojos en 43. Yo le llegué ayer con 500 familias de desaparecidos y le dije, abre los ojos y veme, destapa tus oídos y escúchame. Porque los que vienen conmigo tienen hambre y sed de ser escuchados, hambre y sed de que las responsabilidades que están en tus manos, darle solución, lo cumplan. Ese es el objetivo. Nosotros dimos un voto de confianza, nosotros dimos un voto de que algo iba a pasar si ustedes ocupaban las sillas que ocupan ahora. Y por eso estamos aquí, si no, también hubiésemos estado en una total negativa de venir a sentarnos y exponerte las realidades. Lo único que me resta decirte, las búsquedas, como se manejan en este momento con los astronautas y con ningún material ni tecnología suficiente, esas búsquedas no sirven. Mi pregunta, y con esto concluyo, es la siguiente: ¿qué harás tú para que realmente se hagan búsquedas eficaces y reales? Que los huesos que te pongo yo en la mesa, esos huesos tengan nombre y apellido. Eso es todo.
Muchas gracias, Adriana. A continuación, Araceli Rodríguez, de Colectivo Colibrí. Buenos días, señores y señoras senadoras. Buenos días, compañeros, compañeras. Lo que hoy nos trae aquí con ustedes es hacerle ver la barbarie generalizada que se está dando en todo el país, nuestro bello México, que está inundado de sangre, de restos humanos. Los campos ya no se puede salir a jugar, porque lejos de rodar el balón encontramos un resto humano. Ya es inaceptable ver la realidad y no hacer algo por ello. Mi nombre es Araceli Rodríguez, como bien lo dicen. Soy madre de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido el 16 de noviembre del 2009, junto con 6 policías federales más y un civil que los acompañaba. Es por eso que les digo que las desapariciones no son aisladas, son generalizadas, porque no solo se está desapareciendo gente civil, se están desapareciendo los mismos servidores públicos de los cuales las propias corporaciones no tienen una base de datos eficiente y leal, que se den cuenta cuando se les desaparecen sus propios servidores públicos, sus propios policías. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿En qué manos estamos nosotros los ciudadanos, señor senador? Si quien debe de brindarnos la seguridad no lo está haciendo, y aunado eso deja pasar 6 días para que se dé cuenta que tiene 7 elementos de la Policía Federal desaparecidos, pues entonces estamos sumergidos en el abismo de ser cooptados por la misma delincuencia autorizada que está dentro de las mismas instituciones. A mí hoy me toca venir a hablar del Sistema Nacional de Búsqueda. No traigo un documento porque lo que nosotros hemos vivido es real. No necesitamos leer nada, lo tenemos como computadora en nuestras cabecitas. Por ello hoy les quiero pedir a ustedes que se pongan en nuestros zapatos, que nos den el remedio, pero también el trapito, que vayamos viendo cómo caminamos juntos, porque ustedes son los que, como bien lo dijo mi compañera Adriana, son los que elaboran los documentos, pero nosotros somos los que estamos poniendo el dolor a cuestas, las ausencias de los nuestros, de los seres queridos que no tenemos hoy en casa. Queremos que sea real ese Sistema Nacional de Búsqueda, que haya una articulación entre todas las dependencias gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal. Porque como claro ejemplo, hemos tenido casos donde se han denunciado personas desaparecidas y están hospitalizadas como en calidad de no localizadas, de desconocidas. ¿Por qué? Porque no tienen una red de vínculos los mismos hospitales con las mismas dependencias gubernamentales, hablando de ministerios públicos. Y un claro ejemplo es el de Fanny, una chica que fue raptada para trata de personas en Acapulco y se encontró en Iztapaluca, en un hotel, dada por muerta. A esta chica le cortaron la lengua, le cortaron los pezones, la dejaron con atrofia cerebral. Su mamá me pidió apoyo desde Acapulco, se lo brindé. Levantamos denuncia que no le quería levantar nadie. Un mes después supimos que estaba hospitalizada en el hospital La Perla, en Nezahualcóyotl. La iban a mandar a un albergue porque lo que humanamente pudieron haber hecho los médicos ya estaba hecho y ya no la podían tener ahí. Gracias a un subprocurador que de verdad sí quiso hacer su trabajo, Javier Ocampo de Amecameca, localizamos a Fanny. Ahí nos dimos cuenta clara que no hay una red de vínculos entre autoridades y dependencias gubernamentales médicas, porque el hospital había dado fe al Ministerio Público y el Ministerio Público no quiso hacer su trabajo, vincularse. Es por ello que hoy estamos aquí pidiéndoles a ustedes un sistema nacional, un registro de cárceles, hospitales, CEMEFOS, centros de rehabilitación, psiquiátricos, CAPUFE, centrales camioneras, telefonías, como Telcel, como Nextel, como Yusacel, como todas. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un gran problema, ¿cuál creen que sea? Que cuando llegamos con el Ministerio Público a denunciar y que baje las sábanas de llamadas, pues sí, mija, pero espérate porque tardan 3 meses en bajarse.
Y entonces nosotras nos tenemos que dedicar a vender la televisión para pagar las sábanas de llamadas por fuera. Y después vamos al Ministerio Público a entregar esa evidencia que tenemos de que ya pueden leerlas. Aparte de que el Ministerio Público ni siquiera está capacitado para leer una sábana de llamadas porque no lo sabe hacer. Nos encontramos con que estamos cometiendo un delito. Porque eso no se puede hacer. Pues créame que sí se puede hacer. Ir a los cerros a buscar a nuestros familiares, como lo ha hecho Adriana, como lo hemos hecho muchos, como lo he hecho yo, por encontrar siquiera la dentadura de 7 policías federales y un civil en Zitácuaro, Michoacán. Sí se puede hacer, porque estamos ejemplificando. Queremos que dentro de las dependencias haya una base de datos real, de todas, a nivel nacional, estatal y federal, porque también nos hemos encontrado con el tema de que la propia dependencia, llámese federal, y lo señalo muy puntual, no tiene una base de datos real de sus servidores públicos. Dado el hecho y como ejemplo, el caso de los 7 policías federales. Después de casi 3 años de estar desaparecidos, con una presunción de muerte que el mismo gobierno federal nos obligó a hacer a algunas familias, citan a comparecer a Luis Ángel León Rodríguez como activo del órgano interno de control de Policía Federal como activo estando desaparecido hace 3 años porque no había presentado su declaración patrimonial 2010. Son ejemplos muy claros de que esto no está funcionando. La misma PGR cierra, la Visitaduría General de PGR cierra la improcedencia de muchos casos porque no encontró responsables a servidores públicos de las quejas que nosotros fuimos a poner de cómo nos trata el Ministerio Público. La cierra hace 3 años y la vuelve a abrir, yo creo, y la vuelve a cerrar la semana pasada. ¿De qué estamos hablando? De una total descoordinación. Por eso queremos un análisis de contexto. Queremos grupos que se encarguen de hacer un mapeo real en todo el país, en todos estos órganos gubernamentales que les estamos diciendo, privados y no privados. Por ello hoy estamos aquí gritándoles: sin las familias no queremos ley, sin la voz de las víctimas no queremos ley, sin el corazón de las víctimas no queremos ley. Vean nuestros rostros, señores, véanos. Estamos acabados, sumergidos en el abismo de la indiferencia de todas las autoridades. No queremos que los subprocuradores de las instancias, ya no hablo de a nivel estado, federales, hablándose de PGR, se estén bateando los expedientes y peloteándolos de un lado para otro. La misma instancia PGR no quiere tener los expedientes ni en la Fiscalía de Desaparecidos y la bota a servidores públicos. Te toca a ti, me toca a mí, y mientras el expediente está archivado en cajas. No queremos eso, señores. Queremos que de verdad nos escuchen, que sus oídos sean de verdad abiertos, que nuestra voz sea música, que se pongan en nuestros zapatos. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Araceli. A continuación, Amalia Hernández de la Red Eslabones Morelos. Buenos días a todos. Yo sí me voy a permitir leer un documento que traigo porque no quisiera que se me escapara nada. 7 minutos es muy poco para poder transmitirles todo lo que sentimos, toda la impotencia que tenemos como familiares de víctimas desaparecidas. Soy Amalia Hernández. Soy representante de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos del Estado de Morelos, integrantes también del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Ante ustedes, senadoras y senadores, me referiré a la necesidad de que esta ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares contemple la creación de registros nacionales y un plan nacional de exhumaciones bajo el control de la Federación. Hablo en nombre de mi hermana María, de mi sobrino Oliver Wenceslao y de miles de seres humanos que tenemos la vida suspendida por la desaparición de nuestros seres queridos, quienes hace poco tiempo estaban aquí, viviendo la vida como ustedes y nosotros, libres, autónomos, dueños de sí mismos. Estoy aquí porque soy tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, secuestrado y desaparecido en 2013 por la delincuencia organizada del Estado de Morelos.
Después de 15 días, fue encontrado e identificado, pero mi sobrino fue desaparecido nuevamente por la entonces Procuraduría del Estado de Morelos durante 9 meses dentro del CEMEFO del Estado. Después, la misma Procuraduría lo desapareció, sepultándolo en una fosa clandestina estatal, junto con 150 cuerpos más de seres humanos no identificados, en condiciones idénticas a las usadas por la delincuencia organizada, violando toda la normatividad relacionada con el respeto a los cuerpos sin vida de los seres humanos. Como dije, el Estado de Morelos desapareció a mi sobrino Oliver, sepultándolo debajo de decenas de seres humanos sin vida, tratados sin consideración, sin respeto, enredados con plásticos, amontonados. A todos ellos, seguramente también los están buscando sus familiares. Y en esos momentos que estamos aquí, en el Senado de la República, donde se toman las decisiones más importantes en México, ellos, esas casi 150 personas, siguen ahí sin identificación, sin carpeta de investigación, sin perfiles genéticos y que fueron sepultados en una clara intención de no volverlos a sacar de allí nunca. Lo que no sabían las autoridades del Estado de Morelos, y lo que es muy importante que todo el Estado mexicano sepa, es que los familiares de personas desaparecidas jamás, nunca renunciaremos a encontrarlos, a buscarlos. Los seguiremos amando y necesitando cada momento de nuestras vidas. Por eso, este 28 de marzo, como sociedad civil, apoyados por el gobierno federal, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, les invitamos para que también todos ustedes, senadoras y senadores, nos apoyen, porque iniciaremos en las fosas de Tetelcingo en Cuautla, Morelos, la exhumación correcta y digna de las decenas de seres humanos que se encuentran desde hace 2 años desaparecidos por la misma Fiscalía del Estado de Morelos, en una fosa clandestina que la Fiscalía creó en un acto de negligencia criminal. Por lo que les he expuesto, es que necesitamos todos en México una ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares, que sirva, que garantice que esto no pueda seguir sucediendo, que quien desaparezca a un ser humano por comisión u omisión, de manera directa o indirecta, tendrá sanciones ejemplares. Por lo tanto, decimos que es indispensable que la ley cuente con diversos registros nacionales de personas. Entre ellos, 1, un registro nacional de personas desaparecidas. 2, un registro de personas vivas con identidad desconocida, para buscarlas en todo lugar donde haya probabilidad de que se encuentre una persona por su voluntad o contra ella, y que no tenga libre acceso con el exterior, como suele suceder en hospitales, albergues, estaciones migratorias, cárceles, centros de rehabilitación por adicciones, internados, conventos y monasterios, entre otros. 3, un registro de personas fallecidas sin identificar en CEMEFOS, fosas comunes, panteones civiles y militares, fosas clandestinas y donaciones a universidades. Los registros anteriores serán el insumo para crear una eficiente red para el cruce de información de todas las bases de datos de las diversas dependencias estatales y federales, que puedan facilitar la búsqueda de información y que se deposite en una base única, controlada por el Sistema Nacional de Búsqueda. Crear un sistema central que albergue toda la información que sea compatible con la que ya existe, que ordene y obligue el levantamiento de la información en un formato que permita la seguridad y confianza de los datos. Contar con protocolos homologados en todo el territorio nacional que garanticen el uso y aplicación de las medidas e instrumentos para realizar la búsqueda inmediata y la investigación e identificación eficaz en vida y sin vida. Debe establecerse un plan nacional de exhumaciones bajo el control de la Federación, intervención pericial federal en cuerpos completos y en fragmentos de restos humanos. Es una realidad inocultable
que en todo México hay cientos de fosas clandestinas, muchas de las cuales ya han sido intervenidas por los estados y por la federación, que de ellas se han obtenido cuerpos completos, fraccionados y fragmentos óseos. Necesitamos que la ley que ahora impulsamos contemple la creación de un registro federal que tenga control sobre los hallazgos del pasado, del presente y del futuro. Y en él se conozca con claridad el destino final de esas personas que fueron recuperadas de esas fosas y se realice el correcto procesamiento pericial para obtener la identidad de las personas sin vida que ya están allí, esperando reunirse con sus familias. La ley debe evitar y sancionar con dureza la desaparición de cuerpos en las morgues o CEMEFOS, establecer la obligación de que las personas sin vida, no identificadas, lo sean mediante todos los peritajes científicos que posibiliten su identificación al ser cotejados con los de las familias que les buscan. Y se cuente con identificación, ubicación y registro de su destino final. Y que nunca se inhume mientras sean personas no identificadas. Este Plan Nacional de Inhumaciones tiene que ser de carácter federal dentro del Sistema Nacional de Búsqueda, toda vez que prácticas como la referida en el estado de Morelos es evidencia de que no podemos confiar esta tarea tan importante para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas al ámbito local, ya que estas malas prácticas estatales sin supervisión se convierten en negligencia criminal. Confiamos en que la voluntad del Senado de la República se verá reflejada en la construcción decidida de esta importante ley general en materia de desaparición forzada de personas y desaparición de personas por parte de particulares, tomando en consideración nuestra experiencia, señalamientos y propuestas. Por último, porque se me acaba el tiempo, lo dije, 7 minutos es muy poco, no venimos a pedir, venimos a exigir que hagan su trabajo y junto con nosotros hagan una ley que nos ayude a encontrar a las personas desaparecidas. Gracias. Muchas gracias, Amalia. A continuación, José Ugalde, Desaparecidos Justicia. Buenos días, compañeros, senadores, senadoras. Mi nombre es José Ugalde Mejía, represento al estado de Querétaro. En la organización tenemos 33 víctimas con sus familiares. Una de ellas es mi hijo Esaú. Con 10 personas ya localizadas, 6 con vida y 4 sin vida. Traigo unas palabras, creo que ya mis compañeros han abarcado todos los puntos que me tocaban. Quiero